Simplemente quiero agradecer desde el Colegio de Médicos y en representación al Colegio de Médicos al doctor Roberto Pedro. Bueno, ahí está sus funciones, su currículo es extremadamente largo, es un referente en la cardiología del deporte nacional e internacional. Y me gustó este tema porque cuando uno habla de qué hacer con mi carrera deportiva, a todos los que vemos a veces algún electro, no somos, sin ser cardiólogos, difíciles, eh, terminamos en muy pocas personas. Para mí, siempre termino con el mismo, que es quien nos va a hablar. Y que a veces el que tiene que tomar una decisión difícil, de hablar con el deportista, y como dice él, siempre compartir una decisión de decir, ¿qué hago? ¿Sigo con esto porque me puede pasar y lo prevengo? O como la prevención es intentar que algo no suceda, o lo dejo o él opina que va a seguir con todas las medidas precautorias y los controles necesarios. Un gran dilema de una decisión no muy feliz. Así que desde ya, doctor Roberto Pedro, le agradezco esto que nos permite a estar a mucha gente de aquí de Santa Fe y de la zona poder eh, aprender de sus decisiones, porque de última creo que usted es el último que toma las decisiones en muchos de los casos, compartida con el paciente, compartida con los colegas, en base a los protocolos, en base a los procedimientos, en base a la literatura científica, pero de última la toma usted. Así que buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, es un placer encontrarnos nuevamente y bueno, te agradezco mucho la presentación. En realidad, eh, hay que hablar siempre de un equipo médico, ¿no? Porque cuando las decisiones se toman son compartidas con el paciente también, pero con el médico de cabecera, con el médico de la entidad deportiva que se hace cargo de ese deportista, con los familiares y con todo nuestro equipo médico, porque hay excelentes cardiólogos del deporte en la Argentina. Así que no hay que hablar solo en singular, sino en plural, porque todos necesitamos aprender de todos para llevar adelante esta subespecialidad que es la cardiología del deporte. El tema específico que vamos a tratar hoy es de las arritmias ventriculares en el deportista. El nombre que le pusimos es ¿puedo seguir o no con mi carrera deportiva? Porque ustedes saben que las arritmias ventriculares pueden estar traduciendo una enfermedad cardíaca importante y, por supuesto, la muerte súbita del deportista, que es lo que más nos preocupa, puede generarse a partir de arritmias ventriculares graves. La mayor parte, casi el 80% de las muertes súbitas del deportista fueron por una fibrilación ventricular. Y entonces a eso nos debemos dedicar para poder prevenirlo. Pero bueno, si un deportista ha tenido un evento cardíaco, una parada cardíaca, digamos, en general es una fibrilación ventricular, y lo han revertido en el campo de juego, como hemos visto muchas veces hasta en televisión. Tal vez el más famoso porque fue de una selección fue Eriksen cuando estaba jugando para la selección de Dinamarca. Lo revirtieron y bueno, y ahí se empiezan todos los estudios y Eriksen volvió a jugar con esa arritmia ventricular. Yo no es mi paciente, por supuesto no conozco su historia, pero me imagino el dilema de los médicos para decidir si puede o no volver a la carrera deportiva. Entonces, estas arritmias ventriculares en el deportista nos llevan a tomar decisiones, así como muchas otras cosas en el corazón del deportista. ¿Pero por qué? Porque podemos no realizar un diagnóstico en una situación maligna y estamos generando un riesgo cuando van a competir. O el otro punto es la restricción innecesaria del deporte en una situación benigna. Entonces ahí siempre se nos generan estas dudas y muchas veces las dudas van quedando y con la experiencia, los estudios, la fisiopatología, podemos tomar una decisión. En principio nosotros sabemos por qué una arritmia en el deportista puede llevar a un evento grave. Bueno, porque el deportista en su competencia, en su entrenamiento, puede sufrir deshidratación, sufre una descarga adrenérgica importante, un desbalance hidroelectrolítico, por ejemplo, una alteración del equilibrio ácido-base. Eso es más frecuente en alguien que está haciendo, por supuesto, un deporte de alta intensidad con su deshidratación,
con sus cambios electrolíticos. Esto, si lo aplicamos a un sustrato genético, eléctrico, bueno, en este caso es una miocardiopatía hipertrófica, esta foto de autopsia, y esto nos puede llevar a una arritmia grave como la que vemos acá, una torsión de punta o desfibrilación ventricular que lleve a la muerte. Es decir, nos da la posibilidad ese deporte de generar situaciones que pueden generar naturalmente una arritmia grave. Siempre pensando que el deporte y el ejercicio son no solo benignos para el corazón, sino que deben realizarse porque van a llevar una mayor salud cardiovascular. Pero en algunos casos puede ocurrir esto. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es si los deportistas tienen más arritmias ventriculares que los sedentarios. Esta es una pregunta que muchas veces se hacen porque tenemos muchos deportistas, por ejemplo, con extrasístoles ventriculares. Para contestar eso hubo muchos trabajos, pero el grupo de Alejandro Sorsi y Domenico Corrado en la Universidad de Padua hicieron algunas investigaciones con esto y en este trabajo que fue del año 2018, donde ven la carga de arritmias ventriculares en Holter, en monitoreo Holter, en individuos de mediana edad, atletas de endurance sobre todo, de resistencia aeróbica, ¿y qué observaron? En 134 atletas competitivos de larga distancia, ¿no? Ciclismo, carreras de larga distancia, esquí, mayores de 30 años, los compararon con sedentarios controles. 26% de los atletas y 23% de los controles tuvieron más de 10 extrasístoles ventriculares, en Holter estamos hablando, o una arritmia ventricular compleja en ese Holter de 24 horas. Así lo vemos en la gráfica, donde no hay diferencia entre estos atletas máster o veteranos, que están en oscuro, y aquellos sedentarios que están en más claro. No hubo diferencia en el número de extrasístoles ventriculares y tampoco en la zona donde se producían esas arritmias ventriculares, tanto infundibular, con bloqueo de rama derecha, con bloqueo de rama izquierda, polimórficas, eran muy semejantes en los sedentarios y los controles. Es decir, que la prevalencia de arritmias ventriculares en el Holter no difirió entre atletas y sedentarios. Y estos hallazgos entonces no sostienen la hipótesis que muchas veces se plantea que los deportes de resistencia aeróbica tienen más arritmias que los sedentarios, que generan más arritmias con los sedentarios. La morfología también de las arritmias fue consistente con una naturaleza benigna de las arritmias, porque ustedes vieron la mayor parte eran infundibulares, y eso es lo que nos dice este estudio de la Universidad de Padua. Entonces, en principio deberíamos decir que el deporte per se no es un productor de arritmias. Naturalmente, durante ese ejercicio físico de alta intensidad se pueden generar situaciones, como la deshidratación que nombramos, que pueden llevar a una arritmia, incluso benigna. Pero también esto le ocurre a los sedentarios. Lo que pasa es que más tiempo deshidratado puede estar un deportista que entrena 4, 5, 6 horas por día o más, ¿no? Vamos a hablar un poquito del pronóstico de todo esto. ¿Cuál es el significado pronóstico? Ya allá por los principios de los años 2000, el grupo de Roma de Antonio Pellicchia, el gran amigo Antonio Pellicchia, que es para mí uno de los más importantes cardiólogos del deporte del mundo, junto con Domenico Corrado, Shanghai Sharma. Bueno, ellos publicaban que en más de 15.000 atletas italianos, ahí ellos ven a los atletas olímpicos y de las selecciones nacionales, sobre todo, 355 tenían 3 o más extrasístoles en un electrocardiograma de reposo. Es decir, ¿cuál era la prevalencia? 2,2% de los atletas tenían extrasístoles. Quiere decir que no es tan poco frecuente. No es lo más frecuente porque el 97% no tenía, pero tampoco es tan poco frecuente. ¿Ellos qué hicieron? Vieron a toda esa base de datos de deportistas y lo siguieron entre 12 y 12 años, un promedio de 8,4. ¿Y qué vieron? Que cuando no había cardiopatía, ellos le hacían ecocardiograma fundamentalmente, tenían bajo riesgo, buen pronóstico. Se preguntaban incluso si no sería una nueva faceta del corazón del deportista. Aparentemente esto no, pero no requieren suspensión del deporte. Es decir, tener extrasístoles ventriculares, no tener cardiopatía, es bárbaro. En ausencia de cardiopatía, carácter benigno de la arritmia como otra expresión del corazón de atleta, decían ellos, esto está en discusión. Por eso se ponen contentos estos deportistas recreativos y altamente profesional, porque al no tener cardiopatía, no tendríamos por qué estar pensando en alguna cosa maligna. En este estudio de la Universidad de Roma, del Foro Itálico de Roma, Parisi, lo que hizo fue evaluar deportistas con extrasístoles que no suspendieron el entrenamiento. Entonces tenía más de 3.700 deportistas para un examen preparticipativo y acá arritmias ventriculares ya tuvieron mucho más que el grupo
de Roma que les mostraba de Antonio Pellicchia. 5,3% de la población tuvo alguna arritmia ventricular. Se les hizo el ecocardiograma, se les hizo ergometría, PEG es prueba ergométrica graduada, se les hizo Holter y fueron reevaluados 4 a 48 meses después. ¿Qué encontraron ellos? Estos son atletas jóvenes. 73% eran extrasístoles aisladas, 88% eran monomorfas, 12% tenían distintas morfologías. El eco no tenían patología que contraindique una actividad deportiva. La media en un Holter fue de 1.500 y pico extrasístoles ventriculares, y al seguimiento la media disminuyó de 93 a 72. O sea, cuando se hizo un seguimiento, tenían muchas en ese momento, pero en otro momento no. Cuando sacaban una foto en otro momento de la vida, no. Entonces, ¿qué decían? ¿Qué decía esta gente? Que continuar con deportes competitivos con arritmias ventriculares, aún frecuentes, como ustedes lo vieron, más de 1.500, pero con bajo grado de complejidad, sin una enfermedad cardíaca de base que pudiera llevarla, no incrementa el riesgo de muerte súbita. Otra vez nos están hablando que aunque sigan haciendo deporte, si no tiene cardiopatía, no habría problema. ¿Y qué encontraron como factores que pueden predecir qué va a pasar con las extrasístoles ventriculares? Y entonces vieron, disminuían el número de extrasístoles ventriculares, no tenían taquicardia ventricular o dupla, 34% de esos atletas cuando los volvían a ver. Y ellos evaluaron edad, sexo, tipo de deporte, síntomas, número de extrasístoles en el Holter, dupla, taquicardia ventricular, morfología, respuesta al ejercicio. ¿Y qué pasó? Que la respuesta al ejercicio fue un dato muy importante para observar el pronóstico, es decir, cuándo se iban a ir o no esas extrasístoles ventriculares. Concluyen entonces que las extrasístoles ventriculares en el atleta tienen una amplia variación espontánea, es decir, los encontramos con extrasístoles ventriculares, pero si le volvemos a hacer un tiempo después, vamos a ver que en realidad desaparecían solas. ¿Qué más vieron ellos? No es rara su desaparición espontánea, pero la única variable que era capaz de predecir la desaparición con el tiempo fue la respuesta al ejercicio, es decir, desaparición de las arritmias cuando hacen ejercicio. Entonces debemos tener en cuenta aquí que la prueba ergométrica es un estudio importante cuando vamos a evaluar arritmias ventriculares. Después hay una serie de literatura con respecto al pronóstico. Yo les puse acá algunas. El grupo de Di Florio con el manejo de los atletas ventriculares jóvenes, el grupo de Froelich en la Universidad de Stanford. Después tenemos el King Ben Halima en Turquía, Corrado en Italia, Parisi en Estados Unidos, todos estudiando la continuidad o no con el deporte de las arritmias ventriculares. Yo diría que como confirmación de esto es que es un pronóstico benigno en ausencia de cardiopatía. Si hacemos un resumen de estos hallazgos, diríamos que de todos esos estudios, 86-88% no tuvieron una cardiopatía. O sea que la mayor parte de los que tienen estas arritmias no tienen enfermedad cardíaca. Es más, debemos aclarar que la morfología de la extrasístole es importante, porque 75 a 90% tenía una imagen en el electrocardiograma, esa arritmia de bloqueo de rama izquierda y de eje inferior. Cuando estamos pensando en eso, estamos pensando en tracto de salida de ventrículo derecho, a veces en tracto de salida de ventrículo izquierdo, a veces son infundibulares, bueno, pero son lugares donde no causan mayor problema. ¿Cuáles son los mecanismos adicionales que podrían, en ese caso, generar las arritmias? Antiguas miocarditis, por ejemplo, haber tenido una miocarditis en algún momento, falsos tendones del ventrículo izquierdo que pueden generar arritmias, anormalidades en la inervación adrenérgica, alteraciones del volumen de los electrolitos sanguíneos, por supuesto, como decíamos en los casos de deshidratación, bradicardia sinusal importante desencadenada por el entrenamiento, y entonces en reposo aparecen esas arritmias, y por supuesto ya algo que debemos siempre tener en cuenta es la presencia de drogas, de drogas a veces ilegales o a veces no ilegales, pero que pueden llevar a una arritmia, ¿no? La cocaína es la más estudiada, pero también hay otro tipo de droga, los anabólicos esteroides, que pueden, siempre que aparece un deportista, una persona joven con arritmias ventriculares, hay que preguntar sobre la presencia de algún estímulo por drogas, ¿no? Pero claro, hasta ahora estuvimos diciendo, si no hay cardiopatía, es benigno. Entonces la cardiopatía le hacemos el ecocardiograma, vemos que es un ecocardiograma normal, le hacemos
la prueba de ejercicio, perfecto. Pero ¿hasta dónde seguimos investigando para descartar la cardiopatía? Y ahí me voy a ocupar de otros temas, por ejemplo, la resonancia magnética, que ahora se hace muchísimo, se pide para el estudio de las arritmias. Es decir, más allá del eco y las imágenes que pueden descartar una cardiopatía isquémica, por supuesto, una prueba de ejercicio, en este caso, en esta foto de una tomografía multicorte para ver las coronarias, o acá en un SPECT con una cámara gamma, ¿no? Entonces vamos a ver. Para esto vamos a apelar a algunos casos clínicos. Este es un futbolista profesional de 32 años, tuvo COVID 10 días antes de que se evaluara, tenía un electrocardiograma normal con una única extrasístole ventricular, le piden un ecocardiograma y el ecocardiograma era normal. ¿Cómo seguimos? Bueno, se le hizo una ergometría. Y en la ergometría aparece esta taquicardia ventricular polimórfica, no sostenida, que ustedes ven 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 latidos de taquicardia ventricular. Entonces, con la ergometría, una, una taquicardia ventricular en ergometría nos implica decir, bueno, tiene un eco normal, pero debemos seguir investigando. Y bueno, la investigación fue a través de la resonancia magnética cardíaca. En una imagen T2 ponderada se vio edema y realce tardío en la zona lateral y apical del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa? Que estaba cursando una miocarditis, muy probablemente secundaria al COVID, porque 10 días antes lo había tenido. Es decir, tenía edema. Entonces acá sí, este futbolista tuvo que parar su actividad deportiva. Estaba cursando una miocarditis. Se le hace el tratamiento, él estaba por firmar un contrato profesional muy importante en el exterior, me llamaron de ese club, es decir, estuvimos hablando con los médicos de allá, y le dijimos que sí, realmente iba a tener un tiempo, porque con una miocarditis no menos de 3 a 6 meses para después evaluar qué es lo que pasaba. Bueno, la evolución fue 6 meses después, no tuvo edema, pero quedó una fibrosis extensa en la zona lateral y apical, con el realce tardío de la nueva resonancia. La ergometría volvió a ser una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces no pudo trabajar en otro club de la Argentina hasta que no le hiciéramos una ablación. Entonces ahí decidimos, con esta ergometría, hacer una ablación de la taquicardia ventricular. Se hizo no de todos los focos endocárdicos, nos fuimos a buscar algunos focos que le quedaron miocárdicos, pero aparentemente los focos que se hicieron dieron buen resultado porque no repitió las arritmias ventriculares de este tipo. Él está asintomático y pasados esos más de 6 meses, porque fue casi un año hasta que vino la ablación y después el reposo después de la ablación, y este jugador pudo volver a incorporarse a la práctica deportiva actualmente. ¿Por qué? Porque no tiene arritmias, pero vamos haciendo, como tiene la fibrosis, vamos haciéndole los estudios muy frecuentemente, estudios de ergometría y estudios de Holter, sobre todo para buscar arritmia, no tanto alteración estructural, porque el ecocardiograma es normal. Es decir, acá tenemos el típico ejemplo, decimos arritmia ventricular, bueno, sin cardiopatía es benigno. Ecocardiograma no tiene cardiopatía, es benigno. Sin embargo, taquicardia ventricular y resonancia magnética. O sea, tuvimos que hacer otros estudios para poder detectarlo. Entonces, cuando tenemos una arritmia ventricular, hay que evaluar el riesgo. La evaluación del riesgo, lo primero de todo, descartar la cardiopatía. Lo que se hace es una anamnesis, por supuesto, el examen físico, como hacemos todos los médicos, el ecocardiograma, el Holter, la prueba de ejercicio también. Por supuesto, la resonancia magnética. Acá me pregunto, ¿por qué? ¿Cuándo se hace la resonancia magnética? Bueno, en realidad no tenemos un límite preciso, pero sí, las extrasístoles ventriculares, por ejemplo, son de una morfología no habitual, eso lo vamos a ver, o cuando hay formas complejas, como este muchacho, este futbolista con una forma compleja, una taquicardia ventricular, ahí nos vemos obligados a seguir ahondando con el estudio y pedir la resonancia magnética. El número diario de extrasístoles, ¿esto tiene importancia en la evaluación de riesgo? En realidad tiene menor importancia que la morfología y que las formas complejas. Sin embargo, después vamos a hablar de esto del número de extrasístoles para tenerlo en cuenta porque pueden producir otras cosas. Después les vamos más adelante a mostrar un ejemplo. La morfología y la complejidad de las arritmias tiene mucho que ver con la evaluación de riesgo. Vuelvo a repetir, acá estamos evaluando el riesgo para que siga compitiendo, para su vida, por supuesto, porque es un paciente,
más que un deportista, pero después de eso también para el riesgo que le puede provocar al deporte. Entonces tenemos que mirar todas estas cosas. La morfología de las arritmias. Acá yo le puse un dibujito donde de acuerdo a la morfología que tiene el electrocardiograma, podemos saber de qué zona o intuir de qué zona está apareciendo, está naciendo esa arritmia ventricular, ¿no? La precocidad de las extracístoles, es decir, cuán cerca están del QRS, como acá les tengo marcado, del QRS anterior, también puede tener relación con el riesgo. Y la respuesta al ejercicio, como les dije, que es un dato muy importante para predecir si se van a ir o no esas arritmias. Este es un caso de un futbolista profesional de 28 años en ese momento. Tenía como antecedentes una ablación de una taquicardia supraventricular a los 16 años. Supraventricular. La ablación fue exitosa, no repitió arritmias supraventriculares, pero siempre tenía alguna palpitación esporádica desde los 21 o 22 años en adelante. En un momento dado consulta por esas palpitaciones aisladas que aparecían ante emociones, en raras ocasiones en el posesfuerzo de una competencia. Entonces este fue su electrocardiograma, donde veíamos en principio acá unas ondas P. Yo no sé, ¿se ve cuando lo estoy marcando con la flechita? Sí, perfecto. Unas ondas P Sí, negativas, se ve vemos un bien. ritmo de la unión aurículo-ventricular. Este QRS mellado en B1, muy común en deportistas. Una onda T negativa de muy bajo voltaje, acá en D2, D3 ABF, en B5, B6. Bueno, cuando le hacemos otra tira de electro, aparece una extrasístole ventricular, que coincide con su síntoma. Y acá la extrasístole ventricular, recuerden esto, tiene la imagen de bloqueo de rama derecha, con un eje superior, cuando vemos a D2, D3 y ABF, el eje superior. Es decir, están haciendo de algún lugar del ventrículo izquierdo, evidentemente. Bueno, en ese momento la morfología, después de las ondas P en este electrocardiograma, ya las ondas P son positivas, o sea, tiene un ritmo sinusal, no nos preocupa, muy común en los deportistas, el ritmo de la unión. La onda P, ya acá tenemos más menos, o sea, la onda P se positiviza con un mínimo esfuerzo o con un electrocardiograma en otro momento. Ese Holter en el año 2016 nos muestra 1.500 extrasístoles ventriculares. Es un número frecuente, pero no tan frecuente, por decirlo de alguna manera. Son aisladas, no hay formas complejas, hay muy escasas duplas ventriculares. Se le hace una resonancia magnética. Ahora, el ecocardiograma totalmente normal. Y si uno ve la resonancia magnética, dice, ¿por qué se la pidieron con 1.500 extrasístoles? En realidad, cuando tienen más de 500 lo estamos empezando a pedir, aunque no tenga las formas complejas, sobre todo si son deportistas que están entrenando a alto nivel, son deportistas de élite, como esta persona. Cuando vimos en la resonancia magnética, había una dilatación leve de las cavidades derechas e izquierdas, como vemos en los deportistas, espesores normales, ventrículo derecho normal, función sistólica normal, bueno, bárbaro. Pero cuando se le hace el realce tardío, aparece una imagen subepicárdica. En los segmentos inferior, lateral, basal y medial, apical, ápico lateral del ventrículo izquierdo, y eso es compatible con una fibrosis no isquémica, como si hubiese tenido en algún momento, tal vez, una miocarditis, y eso llevó a que tuviera esa mínima hipoquinesia, se movía menos esa zona que tenía una cicatriz. Evidentemente podría haber sido una miocarditis que haya tenido en algún momento, no detectada, ¿no? Entonces acá tenemos las imágenes, y si ustedes ven las imágenes, acá tenemos el realce tardío, lateral, apical del ventrículo izquierdo. Acá está mínima hipoquinesia, como un globito que se forma ahí. Acá lo mismo lo vemos. Bueno, esto aparecía en la resonancia magnética. Lo vemos aquí también, esta es la resonancia, y ahí se ve la fibrosis que tiene relativamente extensa allí, que podrían venir de ahí porque la morfología de la extrasistolia era de esa zona. Entonces pensamos en esto, y en ese mismo año, este señor, Heinz Buchel, de la Universidad trabaja en Bélgica, ¿no? Él hace una presentación, todo su grupo, de 7 atletas jóvenes, asintomáticos, que tenían extensas imágenes de realce tardío en la cara lateral del ventrículo izquierdo, de los cuales, bueno, no se sabe cómo puede evolucionar. 3 habían sido excluidos porque habían tenido algún problema en el poco tiempo, y 4 continuaron con el deporte. ¿Y qué observaron? En un seguimiento a 3 años,
que 6 de estos atletas desarrollaron taquicardia ventricular no sostenida. Incluso algunos, creo que fue uno con una taquicardia sostenida y un deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Uno no, permaneció asintomático, terminó su carrera profesional, era un ciclista profesional, siguió entrenando, compitiendo como amateur, no tuvo absolutamente nada. Todos tenían ese realce tardío. Entonces, la presencia del realce tardío subepicárdico lateral del ventrículo izquierdo nos dice que Buchel ahí, bueno, no es siempre un hallazgo benigno. Tengamos en cuenta otras cosas. En estos atletas es necesaria una evaluación intensa, viendo sobre todo en esa evaluación intensa si es que desencadena arritmias, en un holter, en una prueba de ejercicio, ver la evolución de la función ventricular. Y en caso de que decidamos que puede seguir compitiendo, bueno, tienen que hacer un seguimiento muy estricto porque hay algunos que no andan bien con esto. Educar al atleta con signos de alarma, palpitaciones, fatiga, el cansancio que no es el habitual, ¿no? Volviendo a nuestro paciente, permaneció asintomático desde esa época. Tenía palpitaciones aisladas que coincidían con nuestras sístoles ventriculares, en forma muy esporádica, sobre todo estados emocionales o preparación para un partido, por ejemplo. Bueno, pero 5 años después de todo esto presenta un episodio de palpitaciones y mareos de 2 minutos de duración durante una competencia. Y acá entonces, bueno, sale de la competencia, por supuesto, tiene ese episodio de palpitaciones, cuando sale del partido ya se le van las palpitaciones, entonces decidimos, bueno, repetir todo, el ecocardiograma, la resonancia magnética fueron exactamente iguales, no hubo ningún cambio a lo que tenían todavía 6, 7 años atrás y aún antes, ¿no? Pero claro, es necesario ver un estudio electrofisiológico. Cuando se le hace el estudio electrofisiológico, se le hace la estimulación y ahí se desencadena una taquicardia ventricular con síntomas similares a los que tuvo durante el ejercicio. Entonces, podemos pensar, bueno, lo que tuvo fue una taquicardia ventricular con foco en esa zona de fibrosis. Piensen, diagnóstico fue con resonancia, el ecocardiograma fue normal. Se le hizo una ablación de 2 focos subendocárdicos, no se desencadenó otra taquicardia ventricular, tenía extrasístoles ventriculares de otra morfología, tal vez de otra zona, no sabemos, tal vez focos intramiocárdicos. Pero bueno, ahí nos planteamos una decisión, hablamos con el deportista y el deportista con su decisión también se abandonó la práctica deportiva profesional. Porque salvaguardándose de alguna posibilidad de que existiera, a pesar de la ablación, como había otros 2 focos de trasístoles, que hubiese podido repetir este evento de taquicardia ventricular. Este es un electrocardiograma donde hay un bloqueo incompleto de la rama derecha, esas T negativas de bajo voltaje de nuevo, y esta extrasistolia ventricular que aparecía en el electrocardiograma. Volvemos a hacer el ecocardiograma, que fue totalmente normal, y la resonancia magnética, bueno, una de las últimas es de ahora, donde podemos ver la buena contracción, pero si ven esta zona de acá de contracción, hace como un globito, una especie de aneurisma, es una zona hipokinética muy pequeña, pero es donde está la fibrosis, y al contraerse, bueno, hace una disquinesia, ustedes los ven, en esa zona. El realce tardío se mantiene en esa misma zona que tenía la extrasistolia ventricular. Esto es una imagen de un loop recorder que tiene conectado, donde se ve que en un momento dado aparecieron una taquicardia ventricular, ustedes la ven con un QRS ancho, a una frecuencia cardíaca que está más o menos a 100, 110 por minuto aproximadamente, que fueron unos 10, 12 latidos aproximadamente, que lo sintió, tuvo las palpitaciones. Eso es lo único que tuvo en todo este tiempo. Estos son exámenes telemétricos que se le hacen mientras está haciendo un ejercicio, muchas veces en tiempo real, acá haciendo un ejercicio donde no tuvo absolutamente nada de arritmia. Esto se hace muy frecuentemente, él tiene un equipo para enviar los electrocardiogramas cuando está entrenando, cuando está en reposo incluso. Es decir, nos encontramos con un paciente que ustedes vieron muy similar al primero que les había mostrado en cuanto a la presencia de fibrosis. Lo que pasa es que el primero que les había mostrado vimos la miocarditis en el momento porque tenía edema en la resonancia magnética. Este futbolista no, tuvo muchísimos años el mismo ecocardiograma, la misma resonancia. En un momento dado aparecieron taquicardias
bueno, más importantes, y se decidió que abandone la práctica deportiva, no así el deporte recreativo. Vamos a hablar ahora, porque ahí estamos, sobre todo esto, era ver el pronóstico y ver hasta dónde se sigue con los estudios para detectar cardiopatía. Y uno de los puntos importantes cuando hablamos de esto es la morfología. Ustedes fíjense, este es del grupo de Alessandro Sorsi y Pelicchi allá en Roma, tomaron a 251 atletas jóvenes con más de 100 extrasístoles ventriculares o más de una forma compleja, una dupla, una tripleta, eco y electrocardiograma normales más allá de esas extrasístoles en el Holter. Se le hizo una resonancia magnética con 11% de estos que tenían realce tardío positivo. Entonces, la morfología de las extrasístoles ventriculares dividió a este paciente en dos partes. Un grupo que tenía bloqueo de rama izquierda con eje inferior, la morfología de la arritmia. El otro grupo eran polimorfas o tenían bloqueo de rama derecha y eje superior, morfología de la arritmia que nos hace pensar en principio en un ventrículo izquierdo. Y si veíamos el realce tardío de estos, perdón, que les pasé, de estos, 30%, es decir, los que tenían esta morfología, 30% tenían resonancia magnética anormal, con fibrosis. En cambio, con esta morfología, solo el 2% tenía una resonancia magnética anormal. Y siguiendo con esto, este es un estudio multicéntrico con resonancia magnética y morfología de las arritmias, morfología y número de arritmias, más de 518 pacientes de alrededor de 44 años, 57% eran hombres, y fíjense esto, ausencia de alteración miocárdica, está en azul, presencia de alteración miocárdica está en rojo, en definitiva, realce tardío en la resonancia magnética. Cuando las extrasístoles eran monomorfas, la mayor parte era normal, no tenía cardiopatía ni tenía en la estructura de la resonancia magnética fibrosis. Del otro lado, cuando tenían bloqueo de rama derecha, un eje superior, la mayor parte tenían anormalidades en la resonancia cardíaca. Cuando eran polimorfas con respecto a las monomorfas, la mayor parte está en rojo, alteraciones. Cuando pensamos en el bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, como morfología de extrasistolia, las que tienen bloqueo de rama izquierda, la mayor parte normal, las que tienen bloqueo de rama derecha, mitad y mitad, normal o normal. Las que tienen un eje inferior, la mayor parte, o sea, es positiva en D2 de 13 ABF, la mayor parte normal. Las que tienen un eje superior, o sea, negativa en D2 de 13 ABF, ahí hay unas cuantas que tienen resonancia magnética anormal. Y si tienen las dos cosas, bloqueo de rama derecha y eje superior, la mayor parte tienen fibrosis. Es decir, pensemos en la morfología de las arritmias y las anormalidades de la resonancia magnética. La morfología de las arritmias nos llevan a pensar si es benigna o si es maligna. Es un dato más para pensarlo. Otro dato más es la respuesta al ejercicio. Como respuesta al ejercicio, yo le voy a poner un caso y le doy las gracias al doctor Pablo Roura porque es un caso de él, del doctor Pablo Roura, del Instituto del Diagnóstico de Buenos Aires, que lo trajo para su discusión, incluso a un Ateneo en Fundación Favaloro, es un deportista de 73 años. Y entonces ustedes van a decir, deportista de 73 años, veterano, está corriendo carrera de calle de 21 y 42 kilómetros. Señores, hay muchísimos que están corriendo 21 y 42 kilómetros, aún teniendo esta y edades más avanzadas todavía. Él viene para evaluación de un apto físico. Hace un electrocardiograma que es normal, pero cuando hace la ergometría aparece esta taquicardia ventricular de 9 latidos. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esto? 73 años. Lo más lógico de pensar, si bien el ST en la ergometría es normal, que pudiera tener una enfermedad coronaria que esté trayendo esto. Sería lo más grave y lo solucionable si es que hay una isquemia que trajo esto. No lo daba por la ergometría, pero bueno, es lo primero que hay que pensar. El ecocardiograma, por supuesto, que fue normal. La coronariografía no mostró alteraciones, no tenía obstrucciones coronarias. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasemos a hacer la resonancia magnética. Cuando hacemos la resonancia magnética, aparece esta zona de fibrosis secundaria, probablemente también una miocarditis. Es no isquémico esta fibrosis intramiocárdica. Y bueno, está ahí, le trajo una taquicardia ventricular. ¿Qué hacemos con este señor? Nos planteamos esto y el señor le dijimos que lo ideal sería que no corriera tanto, que disminuyera sus niveles de intensidad, que hiciera menos deporte de resistencia aeróbica, correr menos
distancias a menor velocidad, o que no hiciera nada y buscara otro deporte. Y el señor nos dio la mano y nos dijo: muchas gracias por todo, se dedicaron mucho, pero yo caso no les voy a hacer y voy a seguir corriendo y voy haciendo mi vida, porque esta es mi vida, esta es mi calidad de vida, así que voy a seguir compitiendo. En un todo de acuerdo con ellos, porque tal vez nosotros hubiésemos hecho lo mismo, si nos dieran a elegir y fuera tan importante el deporte, le decimos que siga, bueno, que siga, bajo su responsabilidad porque tuvo una taquicardia ventricular. Hasta ahora son casi 4 o 5 años, no ha tenido nada y ha seguido corriendo, aún teniendo una edad más avanzada. Por supuesto, corre más despacio, pero el límite lo dio su edad y su performance física más que su corazón en ese caso, ¿no? Pero claro, ahora nos decimos, bueno, vamos a ver, este es el grupo de nuevo de Alessandro Sorsi, Corrado en la Universidad de Padua, 60 atletas referidos para resonancia magnética. ¿Por qué los referían? Porque tenían más de 500 extrasístoles ventriculares en el Holter, pero sin cardiopatía por el ecocardiograma. ¿Y qué vieron ellos? Estos atletas no tenían diagnóstico previo de cardiopatía. 36 eran atletas que tenían extrasistolia ventricular en el ejercicio. Es decir, incrementaban su número, arritmias complejas durante el ejercicio. Vamos a hacer la resonancia magnética, fue anormal en el 56% de los casos. Del otro lado, 24 atletas no tenían extrasístoles en el ejercicio o desaparecían con el ejercicio. Y acá, con una diferencia significativa, el 21% tuvo resonancia magnética anormal. Es decir, que se le vayan con el ejercicio, que no tenga con el ejercicio, ya es un dato más, porque fíjense que igual 21% tuvo alteraciones en la resonancia, pero es un dato más para pensar que esas arritmias son benignas. Entonces, respuesta al ejercicio, resonancia magnética, fibrosis, ya tenemos varias situaciones que nos pueden ir acercando el bochín para decir si es que puede seguir o no compitiendo. Y el número de extrasístoles, ya lo había dicho el grupo de Corrado y de Sorsi, que no tenía importancia ese número de extrasístoles. Si tenían una morfología única, si la morfología era con bloqueo de rama derecha y eje inferior, no sigamos investigando. ¿Por qué? Porque iban a tener menos probabilidades esa resonancia de tener una cardiopatía. Pero vamos a ver algunos casos, porque ustedes ven, este es un jugador de fútbol profesional que tiene una resonancia magnética cardíaca normal y con una imagen de extrasistolia ventricular que es de un bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, es una imagen benigna. Ecocardiograma normal y la resonancia magnética no tenía nada. Teóricamente, esta persona podríamos decirle, bueno, que siga compitiendo. Así lo hizo. Siguió compitiendo durante un año y pico más en clubes muy importantes de la República Argentina. Pero tenía que hacer un pase a otro club más importante y me dice, si yo voy con esto, cuando hago el pase me van a decir que tengo arritmia, no me van a querer tomar con el pase. Entonces lo que hicimos fue en realidad darle una medicación que sacara estas arritmias y que pudiera ingresar a ese club. Así fue, ingresó al club, tuvo una muy buena performance y se va a ir afuera, se fue a jugar a Europa. Entonces, ahí cuando se va a jugar a Europa, tenía más de 27.000 en el Holter, extrasístoles ventriculares, perdón. Y tenía en su evolución, bueno, ahora lo van a ver, vamos a seguir qué es lo que hizo en la evolución. Antes les voy a mostrar esto, porque es un estudio de Japón, donde 239 pacientes con más de 1.000 en Holter, sin cardiopatía, pero con origen en tracto de salida ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo que tenía este chico. Seguimiento 5, 6 años, sin eventos cardíacos, como era de suponer. Pero al tener tanta cantidad, una alta prevalencia de las arritmias ventriculares, perdón, la función ventricular en ese seguimiento, acá es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tenía una caída, entre los que tenían una alta prevalencia. 20.000, fíjense, este muchacho tenía más de 27.000. A diferencia de los que tenían una baja prevalencia. Y cuando venían el tamaño del ventrículo izquierdo, los que tenían alta prevalencia aumentaban más el tamaño del ventrículo izquierdo. Es decir, que el número de extrasístoles lo que nos decía es que puede haber una alteración de la función ventricular, que es lo que llamamos la taquimiocardiopatía. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta cuando hay un número tan importante, por más que sepamos por la morfología, por la resonancia magnética, que tiene una evolución benigna, es que puede con los años deteriorar el ventrículo izquierdo.
Este futbolista, ¿qué es lo que pasó? Tenía más de 27.650 en un holter, estaba prácticamente siempre en reposo con arritmias ventriculares. Pero en la ergometría desaparecía todo. A partir de la primera etapa de la ergometría, de los 100 por minuto, desaparecía todo. Siguió compitiendo, como les cuento, durante 18 meses, y después, cuando se iba a ir, hizo un deterioro leve de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Esto nos llevó a que, si hay deterioro, vamos a sacar las extracístoles. A los 27 años estar con una medicación toda la vida, bueno, esta es una de las razones por las cuales se indica la ablación. Le hicimos una ablación, el Holter, el electrocardiograma posteriores, no tuvo arritmia, desaparecieron totalmente, está jugando en un club grande de la República Argentina actualmente, ni siquiera le dice a los médicos que tiene una extrasistolia ventricular, cosa que me parece lo mejor. No tiene ni Holter, yo lo sigo viendo, por supuesto, cada 6 meses, pero no repitió arritmias ventriculares de ningún tipo, ni de extrasístoles ventriculares. Y el eco y la resonancia fueron normales. Bueno, con respecto al acoplamiento, 2 palabras. Este es un estudio de Corrado. Este es de en la primera parte tenemos perdón, de nuevo. En la primera parte tenemos unas extrasístoles que son infundibulares, con imagen de bloqueo de rama derecha con un eje inferior. El acoplamiento es más ancho, el acoplamiento es la distancia entre el QRS y la extrasistolia. Y este es una persona que tiene una imagen diferente. Ustedes ven acá el bloqueo de rama derecha. Acá tiene un eje inferior, pero el acoplamiento está prácticamente la R sobre la S. Hay un acoplamiento muy precoz. Y este es un atleta que hizo una fibrilación ventricular idiopática. Esto no es nuestro, está presentado por Domenico Corrado en su momento. No quiere decir que todos los que tengan una precocidad van a tener una fibrilación ventricular, pero acá estamos viendo una morfología especial, no común, y un acoplamiento. Quiere decir que estas dos cosas también hay que tenerla en cuenta cuando vamos a hablar de riesgo. Por eso, en este esquema, lo que mostramos en este esquema es que, en principio, una persona, para poder llevarlo a cabo, tal vez, y es lo que muestra el grupo de Corrado, en realidad multicéntrico, porque también está Dresner de Estados Unidos, y aconseja una guía de estudio, es hacer una historia clínica, un examen físico, electrocardiograma, Holter, ergometría, eco. Si todo eso es normal, más allá de que tiene extrasístoles, naturalmente, vamos a ir a ver las características de ese extrasístole. Y si las características son comunes, ellos le llaman comunes a esto, bloqueo de rama izquierda con un eje inferior, no le hacemos ninguna prueba adicional y no tiene restricción deportiva. Acá debemos poner un asterisco en el número tan importante. Ellos no le dan importancia al número, salvo que provoque una alteración de la contracción con el tiempo. Ahora, si las características de la extrasistolia es no común, es decir, tiene bloqueo de rama derecha, por ejemplo, y un eje inferior, ahí le hacemos la resonancia magnética. Si son polimórficas, complejas, hay que considerar también el test genético, porque puede tratarse de una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que son las arritmias las canalopatías, digamos, que pueden llevar en distintas familias a taquicardias que pueden ser graves con el esfuerzo, ¿no? Bueno, si todo esto es negativo, sin restricción deportiva. Ahora, si nosotros tenemos que hay una potencialidad de riesgo, porque hay una genética positiva para taquicardia ventricular, si hay son polimorfas, aparecen con el esfuerzo, bueno, y la resonancia magnética puede tener alguna alteración, son potencialmente de riesgo. Bueno, acá hay que manejar la enfermedad, no puede hacer deporte, al menos al principio, hasta no tener claro todo lo demás como fuimos mostrando. Si el primer estudio hay anormalidades, bueno, ellos lo que dicen son sugestivas de miocardiopatía, vuelve resonancia magnética y todo, si es normal o si no es normal, el estudio es ese. Hay sospecha de anormalidad en algunos de estos estudios, resonancia magnética. Puede haber sospecha de otras enfermedades. Si hay otras enfermedades, investigar específicamente esa patología, puede tener otra cosa en el corazón o puede tener alguna anormalidad fuera de eso, una anemia grave, no sé, por ejemplo. Pero bueno, cualquier otra enfermedad, o cualquier otra enfermedad cardíaca también, una amiloidosis cardíaca, por ejemplo, una hemocromatosis, que puede llevar a una enfermedad de Fabry con depósitos de glucógeno. Bueno, eso lleva a investigarla, por supuesto, si todo es negativo, sin restricción deportiva y si es
positivo, veremos la potencialidad de riesgo. Este es un esquema, un algoritmo diagnóstico de arritmias ventriculares en el deportista. Para concluir, entonces, diríamos que las arritmias ventriculares no son un hallazgo infrecuente, entre 2 y 5% de los atletas la pueden tener, que la mayoría está asociada a un pronóstico benigno, no impiden continuar con el deporte, la inmensa mayoría, pero que existen casos en que la arritmia ventricular puede ser la expresión de una cardiopatía subyacente. ¿Cuándo vamos a investigarlo más? Cuando tenemos una morfología especial, buscamos su etiología, su acoplamiento, su respuesta al ejercicio, todo eso son elementos a tener en cuenta para los estudios posteriores. Ante la aparición de arritmias ventriculares con imagen de bloqueo de rama derecha, recuerden, de la arritmia, y un eje superior, hay que profundizar los estudios. La aparición de estas arritmias hace que llevemos a que pidamos una resonancia. La morfología de la arritmia tiene mayor importancia pronóstica que la prevalencia, es decir, que el número de arritmias en el Holter. La presencia de realce tardío en una resonancia magnética, sobre todo como estrías extendidas, no como manchas, que muchos deportistas lo pueden tener, no tienen significado pronóstico. Pero sí, manchas, estrías extendidas, sobre todo en el ventrículo izquierdo, pueden corresponderse con un peor pronóstico. La decisión final para liberar o no al deportista para que siga con la práctica habitual del alto rendimiento surge de todo el contexto clínico y de evaluación profunda de los exámenes complementarios. Y yo le diría también que esta decisión debe ser compartida, como dice todo el grupo europeo y lo hizo saber ya en los consensos del año 2020, que debemos tener una información precisa al paciente, a su grupo familiar, a su grupo de entrenadores, a su entorno, y saber que tal vez todavía no estamos en absolutas condiciones para darle una seguridad del 100% de que va a tener algo. Bueno, esto no lo podemos hacer en ningún tipo de paciente, aunque no tenga nada, ¿no? Pero en definitiva, que sepa que tiene unas arritmias, conocer los signos de alarma y tomar esa decisión de seguir o no con una decisión que sea compartida. Cuando ocurren dudas grandes, por supuesto, una trasistolia ventricular, no le vamos a decir que deje de hacer el deporte, si una morfología normal tiene pocas, naturalmente que siga haciendo el deporte, ¿no? Entonces, yo con esto les diría que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o algo, ese es un panorama de las arritmias ventriculares en el deportista. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, en realidad, excelente, clarísimo. Hay una pregunta, Roberto. Recién había una persona que decía, ¿cuál suele ser el pronóstico a largo plazo, más allá de la vida deportiva, de los que tienen una imagen de bloqueo de rama derecha con eje superior y polimorfismo? Lo Bueno, pregunta. acá sí, una persona que no sea deportista me está diciendo que tiene una arritmia ventricular polimórfica y acá debemos tener en cuenta el pronóstico, todas esas variables que le mostré. Porque ya de por sí tener un bloqueo de rama derecha pensamos que viene del ventrículo izquierdo. Tiene un eje, no sé qué eje me dijo que tenía, un eje superior, o sea, está viniendo del ventrículo izquierdo. Seguramente hay que ver la progresión de la R también, si no es de músculo papilar. Puede también ocurrir, hay que investigarlo, pero evidentemente no es monomorfa, esa es una de las morfologías, porque me está diciendo que es polimórfica. Y bueno, acá hay que ver todo, la respuesta, la respuesta al ejercicio, la resonancia magnética, eso hay que hacérselo, y de acuerdo a esto podemos marcar un pronóstico. Si no hay ningún tipo de cardiopatía, el pronóstico es bueno, aún teniendo esa morfología, pero cuando digo ningún tipo de cardiopatía es empleando todos los métodos, ¿no? Acá depende de la edad, por ejemplo, puede tener una cardiopatía isquémica también que le esté trayendo esto, hay que descartarla, hay que descartar una fibrosis como vimos, hay que descartar que el ecocardiograma sea totalmente normal, por supuesto, y bueno, a partir de ahí se maneja un pronóstico, no solamente con la morfología, porque como ustedes vieron hay muchísimas variables al respecto. Si no tiene ningún tipo de cardiopatía, el pronóstico no es malo. El pronóstico no es malo. Pero ningún tipo de cardiopatía, incluso llegamos al genético, como vimos en el último algoritmo, polimórfica, desencadenada por el ejercicio, eso ya tenemos que investigar muchísimo más aún con un estudio genético. Perfecto.
Bueno, en realidad, excelente, esto va a quedar grabado. ¿Hubo mucho miocardiopatía posterior al dengue? No vimos mucha miocardiopatía posterior al dengue. Vimos algunas posterior al COVID, como se sabe. Tampoco fue tan importante como se pensaba al principio, las miocarditis post-COVID, porque al principio aparecían como el 64-70% de las personas que tenían COVID tenían miocarditis. Un estudio alemán, no me recuerdo ahora el autor, nosotros generamos una carta a la Sociedad de Cardiología haciendo algo, diciendo que esto no podía ser así, porque a lo mejor lo tenían de antes, bueno, haciendo una crítica a esto. Y después evaluamos a todos los jugadores de un club importante, bueno, les digo, de Boca Juniors, porque en ese momento habían tenido COVID 25 jugadores de Boca. Está publicado en la revista de Medicina este trabajo, donde no encontramos absolutamente nada en los 25 jugadores de fútbol, algunos con bastantes síntomas, no ninguno internado, por supuesto, todos jugadores, bueno, por supuesto jóvenes, futbolistas profesionales, y ahí no encontramos nada en la resonancia magnética, el eco que le hicimos después del COVID. Y así esto se fue repitiendo después en muchos estudios donde la probabilidad después del COVID de la miocarditis era mucho más baja de lo que pensaba, ¿no? Lo mismo con las vacunas. Ustedes vieron que el grupo de antivacunas, por llamarlo de alguna manera, ponen así permanentemente en duda que la vacuna haya llevado a grandes cantidades de miocarditis. Eso está estudiado, es muy, muy baja la probabilidad. Lo que vieron era casi uno en 4 millones que había tenido un evento grave con la vacuna. Bueno, y acá el doctor Villa, excelente ponencia. Saludos, excelente, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias. Claros, conceptos claros. La calidad de docencia del doctor Pedro es indiscutible. Así que de mi parte, muchísimas gracias y por estos minutos de su tiempo que es sabiduría concentrada. Así que muchísimas gracias, Roberto, y hasta dentro de un año, quizás, si Dios quiere. ¿Eh? Bueno, Si Dios esperemos estar quiere. en contacto más seguido. Bueno, bueno. Bueno, muchas Muchísimas gracias a gracias, todos Roberto. ustedes, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Chao, muchas Muchas gracias, gracias. doctor. nos Hasta vemos. luego. Adiós. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío.